Gloria a Dios. Les invito a que oremos y pidamos a nuestro Dios que Él hable a nuestra vida en esta hora. Amén. A través de su palabra, que use mi vida, mis labios, y que cada uno de nosotros seamos edificados para andar en el Espíritu y para no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Padre bueno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa, Padre. Ahora, mi Dios, como María que se sentaba a tus pies para escucharte hablar, así nosotros, Dios eterno, nos sentamos a tus pies para escucharte. Espíritu Santo, háblanos, por favor, y danos a conocer lo que el cielo está hablando el día de hoy, mi Señor, para edificación de tu iglesia. Danos el pan vivo, Señor, mi Dios, que alimenta y que sustenta a tu pueblo, a tu iglesia, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios viviremos. En el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo, honra la palabra de mi Señor y bendícenos, Señor, por favor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Vamos a hablar el día de hoy sobre la vida en el Espíritu. Amén. Como hijos de Dios, nuestro caminar es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y nuestro Dios no es carne, nuestro Dios no es materia, nuestro Dios es Espíritu. Amén. Y nos ha dado su Espíritu para que tengamos comunión con Él. A mí me gusta mucho la escritura en donde dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu sea con cada uno de vosotros. Nos está dejando claro cuál es la función de cada uno de la parte o la manifestación de la Trinidad. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu. Nosotros tenemos que recibir primero la gracia de Jesucristo para la salvación, enseguida llenarnos del amor de Dios, que ese amor permanezca en nuestras vidas, y eso nos hace también que permanezcamos en comunión, en una relación íntima de amistad con el Espíritu de Dios. Así que como somos llamados a estar en comunión con el Espíritu, tenemos que conocer más al Espíritu de Dios. A veces no entendemos muy bien cómo es esto, cómo relacionarnos con Dios o con el Espíritu. Pues yo también a veces me cuesta trabajo entenderlo, pero yo lo creo y lo pido, ¿verdad? Para que podamos entender cómo debe de ser nuestro andar en el Espíritu. Les invito a abrir su Biblia en el libro o carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Y el apóstol Pablo hace una pregunta a los Gálatas, que estaban teniendo problemas precisamente porque se querían regresar al cumplimiento de la ley, a observar la ley en sus mandamientos tan estrictos, siendo que fuimos liberados ya de la ley. Pablo aborda todos esos temas en esta carta. Yo no voy a entrar a todos los detalles, yo solamente me voy a enfocar a lo que Pablo está resaltando cuando habla acerca del Espíritu, la relación que nosotros debemos de tener con el Espíritu, amén, con el Espíritu de Dios. Pablo hace esta pregunta y les dice a los Gálatas, esto solo quiero saber de vosotros. Quiero que ustedes me digan esto, Gálatas 3:2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Número 1, el Espíritu se recibe. Necesitamos recibir el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo se recibe el Espíritu de Dios? ¿Lo recibimos por poner en práctica la ley de Moisés o por haber escuchado el Evangelio de Jesucristo por medio de la fe? Por eso dice, o por el oír con fe. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Acuérdense que Pablo también dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que recibimos? Recibimos el Espíritu. ¿Pero cómo lo recibimos? ¿Por la ley o por la fe? Acuérdese que en el Evangelio de Juan nosotros vemos que Jesús dijo
que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto lo decía porque por el Espíritu que iban a recibir, porque todavía no había venido el Espíritu sobre todos los creyentes. El Espíritu viene después de Jesucristo. Cuando Él asciende al cielo, Jesús les envía el Espíritu Santo, y en el Pentecostés todos los que están reunidos en el aposento alto son llenos del Espíritu Santo. Pero antes no estaba el Espíritu Santo. De hecho, todavía en el libro de los Hechos vemos que ya hay cristianos, ya hay gente convertida a Cristo, pero no han sido llenos del Espíritu Santo porque nunca se les ha predicado todavía sobre la llenura del Espíritu Santo. Solamente conocían hasta el bautismo de Juan. Entonces, es bien importante que la iglesia escuche que hay llenura del Espíritu Santo y que es necesario pedirla. Hay que recibir el Espíritu, y el Espíritu se recibe por el oír con fe, por creer cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, está siendo predicada. Entonces, número 1, hay que recibir el Espíritu. ¿Lo recibiste cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Les dijo Pablo, ¿en qué iglesia fue, Levi? No sé si te acuerdas. ¿En Éfeso? A los Éfesos. Les dice, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos responden, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, no les habían dado esa doctrina, no les habían dado esa enseñanza. Así que número 1, hay que recibir el Espíritu. ¿Y cómo se recibe? No por las obras de la ley, de no robarás, no matarás, no. Eso nada más es para que sepas qué es el pecado. Pero el Espíritu se recibe cuando somos adoptados como hijos de Dios, cuando creemos en Jesucristo. A los que han sido adoptados, Dios les dio el Espíritu del Señor. Miren, dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿En dónde está el Espíritu de Dios ahora? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué está en tu corazón? Porque eres un hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Papito, papá, mi papito querido, una relación de comunión, de intimidad. Ese Abba significa papá, papito, papá. Podemos clamar desde adentro, nuestro espíritu clama al Padre. Tenemos no solamente un Salvador, sino que tenemos un Padre que nos ha adoptado y que pertenecemos a la familia de Dios. Pero nuevamente, el Espíritu es de los hijos de Dios. El Espíritu Santo no es para todos. El Espíritu Santo es para los que han sido adoptados hijos de Dios. Usted habrá escuchado la frase que dice, todos somos hijos de Dios. No, es todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Los perros, los gatos, los leones, las cucarachas, las hormigas, los gusanos, las mariposas, los pájaros, los bueyes, los peces, todo lo que usted quiera. Somos creación de Dios. Los seres vivos somos creación de Dios, pero también la materia que Dios hizo también es creación de Dios. ¿En qué nos diferenciamos entonces de la creación viva de Dios? En que somos adoptados hijos de Dios. Y la adopción se da cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y como Salvador. Romanos 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a esos hijos de Dios, Dios los selló, les pone el sello del Espíritu, la marca que ahora nos da. Muchos les dicen el ADN de Dios, el ADN, el Espíritu de Dios está en nosotros y Él testifica en nosotros de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, pues también somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, Pablo está tratando de resolver un problema con los Gálatas, que los Gálatas recibieron el Evangelio por la fe,
pero alguien estaba tratándolos de hacer regresar a las tradiciones de la ley. Entonces, Pablo está tratando de ayudarlos a permanecer en la gracia, pero que entiendan, no que se queden en la gracia porque Pablo se los está imponiendo, no los está queriendo intimidar, acusar, condenar. No, Pablo está ayudándolos a razonar. Piensen ustedes cuál era su experiencia cuando vivían en la ley. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando creyeron en Jesucristo? Cómo el Espíritu de su Hijo vino y los llenó, los bautizó. Tal vez empezaron a hablar en lenguas, pero su vida fue cambiada, transformada por el poder de Dios. Las lenguas solamente son un don del Espíritu. No todos hablamos en lenguas, ¿sí? Pero tenemos el fruto del Espíritu y ahorita vamos a ver cómo es el fruto del Espíritu, no el don del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Y Pablo les hace otra pregunta a los Gálatas que están tratando de regresar a la ley y les dice en Gálatas 3:3, ¿tan necios sois? ¿Tan insensatos son? La semana pasada hablábamos de la insensatez y Pablo les está diciendo a los Gálatas, ¿tan insensatos son? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van ahora a acabar por la carne? ¿Qué quiere decir? Que la carne se regresa a practicar obras en las cuales confiar en nuestras obras. Yo confío en mi propia justicia. El Evangelio no es confiar en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo. ¿Por qué Jesús murió en una cruz? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que derramar su sangre? Porque era su sangre la que nos iba a justificar a nosotros y nos iba a declarar inocentes. Entonces no nos conviene a nosotros apartarnos de la gracia, porque entonces tendremos que hacer la ley al pie de la letra y cualquier infracción, por pequeñita que sea, eso echa a perder toda la perfección de la obediencia a la ley. Si yo quebranto un mandamiento, dice que quebranté toda la ley. 613 mandamientos que tienen que ver con la ley. Si tú desobedeces en uno, a lo mejor cumpliste todos, pero evadiste uno. Por el más chiquito que haya sido, dice, quedas como culpable ante Dios. Esa ley no nos conviene. Nos conviene la ley de la gracia. La ley que nos enseña que Jesucristo, varón perfecto, cumplió con toda la ley y todos cuanto creemos y confiamos en Él y en su sacrificio, quedamos justificados por la fe. La perfección de Cristo nos es dada. Somos revestidos de Cristo, de la perfección de Cristo, tan solo por el creer en Él. La justicia de Cristo nos declara inocentes delante de Dios, de tal manera que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, como lo dice la carta a los romanos. Amén. Entonces, Pablo les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van ahora a terminar por la carne? Entonces, ¿cómo se comienza? Cuando entramos en la fe, ¿cómo se comienza? Recibiendo el Espíritu. ¿Por qué? Porque escuchamos por la fe. Por eso Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, van a distorsionarse, se van a desviar para volverse otra vez a la carne. Esto me suena como cuando Israel salió de Egipto y después se querían regresar otra vez a Egipto. Y decían, nos convenía más morir allá que venir a morir aquí en el desierto. Porque no habían entendido, mis hermanos, la transición. El desierto solamente era temporal, era la transición, lo que separaba a Egipto de la tierra prometida. Nosotros tenemos que entender que el tiempo que estamos viviendo es una transición, es una temporada en lo que nosotros entramos a la plenitud del reino de Dios. Tenemos que abandonar la vida de la carne para entrar en la vida del Espíritu, y cuando Cristo venga o que nosotros muramos, vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, pero tenemos que morir en la fe de Dios. Si nosotros morimos, tenemos que acabar la carrera en fe, no retornar
a la ley, no regresarnos al concepto de la obediencia a una ley que nadie pudo cumplir. Dice que nadie pudo cumplirla. Los sacrificios de los animales eran precisamente para cubrir los pecados que la gente continuamente estaba practicando, aunque tenían una ley perfecta, pero no podían cumplir la ley perfectamente, porque la ley demanda perfección. La gracia también, pero nosotros somos cubiertos por la perfección de Cristo. Somos hechos perfectos por la perfección de Cristo, no por nuestra perfección individual o separada de Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. En otras palabras, separados de mí, no van a ser perfectos, nunca. Y si no somos perfectos, moriremos. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, recibir el Espíritu y ¿qué más? Continuar caminando en el Espíritu toda nuestra vida, mis hermanos. Toda nuestra vida. Leía por la mañana sobre Daniel. Y hay un versículo en particular que a veces lo podemos pasar y no darle mucha importancia. Pero mire lo que dice en el libro de Daniel, en el capítulo número 1. Daniel, capítulo 1, versículo 21. Después de que Daniel y sus 4 amigos fueron escogidos para estar en la presencia del rey Nabucodonosor y ser de los consejeros, dice el versículo 20 y 21, vamos a leer esos dos, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Se está refiriendo a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, sus amigos. Los 4 fueron hallados en todo asunto, dice, de sabiduría e inteligencia, 10 veces mejor. Y luego en el versículo 21 separa a Daniel de los otros 3, mostrando la supremacía, la importancia de Daniel por encima de sus amigos. Quiere decir que Daniel los sobrepasó todavía también a ellos. Y dice el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Y si nosotros no sabemos de historia y no le investigamos para saber por qué dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, significa que continuó en un lugar de supremacía, en un lugar de importancia, en un lugar en donde todos lo consultaban a él, en donde si había un enigma más difícil y nadie lo podía interpretar, ¿quién creen que venía? ¿A quién le mandaban llamar? A Daniel. Daniel era la última voz, mis hermanos. Podían investigar mandar a preguntar a cualquier mago, astrólogo, adivino, algún asunto. Pero cuando el asunto era más complicado y nadie le podía dar la interpretación, Daniel era el hombre que traía la interpretación, que traía la revelación. Y fíjese bien lo que dice, y continuó Daniel hasta el 1 año del rey Darío. ¿Qué significa eso? Allí hay un lapso de 60 años. A partir del momento en que es escogido para estar en la presencia del rey Nabucodonosor, pasan 60 años hasta el 1 año del rey Darío. Imagínense 60 años manteniéndose en importancia, en un nivel de importancia. Daniel era un hombre importante. Reyes venían, pero de él no se deshacían. ¿Por qué? Porque era el consejero de reyes, el supremo, el más alto, de más alto nivel, de más alto rango, de más alta jerarquía espiritual. Imagínese 60 años manteniéndose en el Espíritu, manteniéndose en comunión con Dios. Y él sí que se mantuvo bajo la ley y en un país extraño. Pero su devoción por Dios la mantuvo firme desde un principio, en donde él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, ni voy a tomar su vino. ¿Por qué? Porque todo lo que se servía en la mesa del rey era sacrificado a los ídolos. Y él como judío, él no podía comer lo que Nabucodonosor comía. Y él se mantuvo firme a la ley de su Dios. Y Dios lo honró.
grandemente y lo puso por encima de todos los sabios, adivinos y astrólogos de su tiempo. Imagínense, 60 años manteniéndose fiel. Aquí no le quedaría lo que Pablo dice, comenzaron en el espíritu y quieren terminar en la carne. No, Daniel comenzó en el espíritu, vivió en el espíritu, se mantuvo en el espíritu y terminó su carrera en el espíritu. Y vemos la vida de Daniel, mis hermanos, en un crecimiento. Cada vez la sabiduría en él iba en aumento. En Salomón nosotros vemos que a él se le otorgó la sabiduría como un don. A él no le costó la sabiduría, él no tuvo que quemarse las pestañas estudiando como lo hizo Daniel con sus amigos. Ellos tuvieron que aprender la lengua persa, tuvieron que estudiar sobre su cultura, sobre tantas cosas, pero Dios les añadió sabiduría porque ellos honraron a Dios. Salomón también fue un hombre que recibió sabiduría como un don, pero Salomón no fue fiel a la integridad de guardar la ley de Dios y Salomón se corrompió y él no terminó en el espíritu como inició, sino que se corrompió. Nosotros vemos entonces que el andar en el espíritu, hermanos, tiene que ser algo que nosotros entendemos. Si dejas de buscar al Señor, te vas a desviar y te vas a corromper. Si empezaste por el espíritu, continúa en el espíritu. Y permanecer en el espíritu te va a llevar a un conocimiento cada vez más profundo de las cosas de Dios, de las cosas del espíritu. Tal vez ahorita no entiendes por qué cuando alguien te golpea en una mejilla debes de poner la otra. Y dices, pero ¿por qué tengo que dejar que otro me golpee? ¿Por qué? ¿Por qué poner la otra mejilla? Ahorita no lo entiendes, pero si tú perseveras en el espíritu y el espíritu te forma con la mentalidad de Dios, después tú te vas a dar cuenta los beneficios espirituales que hay en aprender a poner la otra mejilla. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas del espíritu que ahora no las comprendemos, pero las vamos a comprender después si permanecemos en el espíritu y nos dejamos guiar, aconsejar por él y lo buscamos cada día en nuestra vida. Dice en Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el espíritu y que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El que le suministra el espíritu. Aquel que le suministra el espíritu. Quiere decir, hermanos, que nosotros no somos dueños del espíritu. Tenemos que recibirlo. Y él nos lo está, ¿qué? Suministrando. Nos está dando cada día su espíritu. Y cuando el espíritu está siendo suministrado a nosotros, dice que hace maravillas entre nosotros. Pueden ser maravillas de milagros, prodigios, señales, hasta las maravillas de transformar un corazón amargado en una vida llena de amor, de perdón, de paz. Esa es una maravilla, ese es un milagro, transformar un alma, mis hermanos, que está abatida, que está acongojada, que está triste, transformarla en una vida llena de luz, de plenitud, de paz, de gozo, que sonríe, que vive, que respira. Hermanos, a Dios, eso es una maravilla también. Hay de maravillas a maravillas. Hay maravillas internas en el corazón del hombre, hay maravillas en el cuerpo, en las sanidades, en la liberación. Hay prodigios también que Dios puede hacer en la naturaleza y todo eso lo hace por el Espíritu de Dios. Hay una película que se llama Fe de Papas. Ahí la tenemos nosotros por ahí. Y es un hombre que le creyó a Dios en una sequía. Cuando empezó lo de la tormenta esta o la temporada que le llaman del niño, que una trae sequía y la niña creo que trae mucha agua, ¿no? Creo algo así. Entonces cuando se presentó esta primera vez que le llamaban el niño, una sequía terrible por allá en otro continente, él se puso a sembrar papas en un campo en donde no llovió, pero él le creyó a Dios. Había hambre
Y él agarró las pocas papas que tenía para sembrar y en vez de comérselas, las sembraron. Y cuando vino la cosecha, no había ramas que hayan crecido para arriba, que hubiera un vestigio de que miren, crecieron las papas. Pero cuando llegó la cosecha, él fue al campo y empezó a desenterrar. Y empezó a sacar y a sacar papas y a sacar papas y a sacar papas. Y se hizo la película, ¿no? De este hombre, era un predicador de la palabra. Y cómo tanta gente creyó en el Dios de la Biblia por causa de un hombre que se movió por fe y que sembró papas y cosechó, mis hermanos, en un tiempo de sequía. Entonces, ¿quién hizo esa maravilla? Dios. El Espíritu que está entre nosotros, que es suministrado por Dios a nuestro espíritu, dice, hace maravillas. Y así como recibimos el Espíritu por fe, también nos lleva a actuar, a vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Para que seamos llamados hijos de Abraham, tenemos que ser practicantes de la fe, que Abraham también obedeció y puso en práctica y fue llamado el padre de la fe. Así que yo quiero llegar al punto en donde se nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Vamos a empezar a leer los versículos que nos hablan sobre el Espíritu. 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No hagas los deseos de tu carne. Simplemente el deseo de cumplir la ley Pablo lo llama, es un deseo de la carne. ¿Por qué? Porque estás buscando justicia propia, en donde tengas la aceptación de los demás. Un judío que decidía seguir a Cristo tenía que saber que iba a ser rechazado por los demás, que iba a ser menospreciado por todos aquellos que sí guardaban la ley y que seguían a Moisés. Entonces, si tú no querías padecer la afrenta de la locura de la cruz, entonces se regresaban a la ley, se regresaban a circuncidarse, se regresaban. ¿Por qué? Porque no querían ser menospreciados por la mayoría. Entonces, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne no solamente significa que no te emborraches, que no practiques el adulterio, la fornicación, sino aún el querer agradar a los hombres. Eso también es una obra de la carne. Pablo decía, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hay un precio, andar en el Espíritu tiene un precio. Y Pablo nos está diciendo, si ya empezaron por el Espíritu, terminen por el Espíritu. No se regresen a las obras de la carne. Entonces, anden en el Espíritu significa caminen, vivan, piensen, hablen. Todo lo que hagan tiene que ser guiado, dirigido por el Espíritu de Dios, que continuamente nos está suministrando el Espíritu para que permanezcamos en Él, para que no nos despeguemos de Dios. Si andamos en el Espíritu, no podemos satisfacer los deseos de la carne. No buscamos la gloria de los hombres. No buscamos tampoco satisfacer las pasiones desordenadas. Amén. Porque miren, hay pasiones desordenadas, pero también hay deseos de la carne. Y deseos de la carne es, por ejemplo, el buscar el aplauso de los hombres. Y hay pasiones desordenadas, de las cuales también Pablo nos habla. En el capítulo 5, ahí mismo, capítulo 5, en el versículo siguiente, 17, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros tenemos que decidirnos a quién vamos a oír, a tu carne o al espíritu. Tienes que decidir porque siempre vas a tener una lucha viva entre la carne y el espíritu. Y entre más tardes en entender que necesitamos determinarnos a andar por el espíritu, vamos a vivir una vida vacilante entre el espíritu y la carne. Hoy quiero agradar a Dios y después no tengo ganas de agradar a Dios. Quiero agradar a mi carne. Y andamos en un vaivén. Y dice la Escritura que no piense el hombre que es movido como una ola del mar que anda arrastrado de un lado para otro, que va a recibir cosa alguna de Dios.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿dónde está el doble ánimo? En que hoy agradas al espíritu y al rato a la carne. Y a veces pasamos más tiempos en la carne que en el espíritu. Y nosotros tenemos que aprender a morir a los deseos de la carne. Pablo enseña mucho sobre esto. También en el libro de Gálatas capítulo 3 nos dice, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. No puede crecer en nosotros el trigo y la cizaña. Yo puedo como trigo crecer en medio de la cizaña, pero dentro de mi corazón no puede haber trigo y cizaña a la vez. ¿Me explico? Dentro de mi corazón no puede haber trigo y cizaña. Y si el enemigo está logrando enviar su semilla y de pronto me doy cuenta que en mi vida hay cizaña, arráncala inmediatamente. Arráncala, quítala y quémala. No permitas que dentro de tu corazón crezca el trigo y la cizaña. Lo repito, yo puedo como trigo de Dios crecer y dar fruto en medio de cizaña, en medio de una sociedad que puede ser considerada cizaña, pero dentro de mi corazón no debe de haber cizaña. Dentro de mi corazón no. Yo tengo que sacarla y tengo que quemarla. Amén. Tengo que purificar mi corazón, mi campo. Solamente puede ser sembrado por el trigo de Dios para que produzca el fruto de Dios. Entonces, ya nos hace ver que el espíritu y la carne son antagónicos, son enemigos. Hay una rencilla continuamente. Dios no acepta las obras de la carne. Dios no acepta nada que yo haga en mi carne sin depender de Dios. Miren, ni aún siquiera si yo tomo de lo mío, yo tomo de mi dinero, yo tomo de mis alacena, de mis cosas y voy y se lo entrego a una persona. Pero si yo no lo hago para glorificar al Padre, si yo no lo hago buscando la bendición de Dios, sino que lo hago porque quiero que me reconozcan y que digan, mira qué buena es la pastora, o mira cuántas buenas obras hace la pastora. ¿Sabe que esa obra no le agrada a Dios? Porque Dios no está mirando lo que yo doy, Dios está mirando el corazón con el que yo estoy haciendo las cosas. Entonces, en mi corazón yo tengo que determinar que lo que yo hago lo voy a hacer con pureza de corazón. Con pureza. Mi corazón tiene que ser puro a la hora de hacer algo. Las motivaciones de mi corazón tienen que ser rectas. Analízate a ti mismo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién lo haces? No dejes de hacer el bien, pero sí mira cómo lo haces. No digas, ay, no, pues no voy a hacer nada para que no digan que lo hago con esta intención. No, que digan lo que sea. Hazlo para Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Alguien nos puede decir, ay, qué barbera, mira, ay, que te gusta andar haciendo esto. ¿Sabes qué? Has oídos sordos y tú haz lo que hagas, hazlo para Dios. Si tú estás haciendo algo, no dejes que las voces que escuchas afuera de ti te detengan. Analiza tu corazón. Tú sabes que lo que hay que hacer es bueno y le agrada a Dios, entonces purifica tus motivaciones y hazlo. No dejes de hacerlo, porque la Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero si lo haces con una mala actitud o con una mala intención, también es pecado. Si haces lo bueno con una mala actitud, es contado por pecado. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios para que todo lo que hagamos traiga gloria a Dios. Amén. Y no a los hombres, no a nosotros. Como dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Da gloria a tu nombre. Que nuestros actos hablen de la bondad de Dios. Pero no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Él. Porque al final de cuentas, si alguna obra buena haces, es porque lo recibiste de Él. Y damos el fruto de Él porque somos de Él. Y porque estamos unidos a la vid, tenemos que dar frutos de acuerdo a la vid. También nos dice, si sois guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Entonces tenemos que ser guiados, ¿se fija? Tenemos que ser guiados, tenemos que buscar la dirección del Espíritu en todo lo que hacemos. Y si estamos en el Espíritu, entonces ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ya no hay una ley que te condene. Si en la ley del Espíritu
tú cometes una falta, dice el apóstol Juan, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Con el solo hecho de confesar nuestro pecado, somos hechos justos. Bajo la ley había que derramar la sangre de un animal para ser declarados inocentes. Bajo la gracia, nosotros nos abrigamos a la sangre de Cristo y esa sangre nos declara inocentes. Pero ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia que nosotros estamos operando. La gracia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que ahora obra en nosotros. ¿Cómo saber, hermanos, que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y le podríamos seguir, ¿verdad? Mansedumbre, templanza, y nos dice, contra tales cosas no hay ley, no hay una ley que nos condene por andar en el fruto del Espíritu. El fruto, la manifestación de que Dios está en tu vida, que el Espíritu de Dios está en tu corazón, número 1, dice, es el amor. Todo lo que hagas, rígelo por el amor. No vivas ya por contiendas, por disensiones, por el odio, por la amargura. Nada de eso nos puede controlar. Una persona que es del Espíritu va a manifestar amor. El amor, mis hermanos, nos va a ayudar a vencer la amargura, el odio, el rencor, todas estas cosas, las ofensas. El amor nos va a ayudar a vencer en todo. Y eso, si nosotros permanecemos en amor, hermanos, lógicamente el amor desencadena todo lo demás. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso se desencadena, mis hermanos, por causa de recibir el amor de Dios en nuestra vida y dejar que el amor de Dios nos perfeccione. Porque es el amor el que nos quiere perfeccionar. Dice la Biblia que el que no ha sido perfeccionado en amor no anda en la verdad. El amor de Dios echa fuera el temor. Y el que vive en temor dice que no ha sido perfeccionado en el amor. El amor nos está perfeccionando. No es que ya lo alcanzamos todo, sino que estamos trabajando en comunión con el Espíritu. Tenemos que saber que el Espíritu de Dios quiere formar en nosotros al amor. Y si entendemos esto, entonces le vamos a decir, Espíritu Santo, forma en mí al amor, escúlpelo, tállalo, dibújalo. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Él está trabajando en nosotros. Y si nosotros entendemos que el Espíritu está trabajando en nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar trabajar. No lo vamos a estar interrumpiendo. Ay, ¿por qué no puedo amar? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Deja que simplemente el Espíritu te siga formando. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todo lo que nosotros hagamos para el Espíritu lo vamos a cosechar. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Así de fácil. Tú te dedicas a andar en la carne, en satisfacer los deseos de la carne, pues dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, hechicerías, inmundicias, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todas esas cosas. Y dice que el final de esto es muerte. Es muerte. Si tú dices, soy cristiano, pero eres mentiroso, pues eres mentiroso, no eres cristiano. Si tú dices, soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero adulteras, fornicas, robas, mientes, andas en chismes, en celos, en contiendas, no es el fruto del Espíritu. No te engañes, no te engañes. Analízate, por eso tenemos que saber cuál es el fruto del Espíritu, para que no te engañes a ti mismo. Mira cuáles son tus frutos, cómo son tus palabras. Te enredas fácilmente en una conversación que no es piadosa, que no es misericordiosa, entonces quiere decir, no estás dando el fruto del Espíritu.
Y si no das el fruto del Espíritu, entonces significa que no tienes el Espíritu de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios es porque no eres de Dios, no eres de Cristo. Y si no eres de Dios ni eres de Cristo, entonces ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas a terminar? Pero si eres de Cristo, vas a tener el Espíritu del Hijo que clama Abba Padre. Y vas a vivir siendo guiado y dirigido por el Espíritu. Y nuestra vida va a manifestar a Dios. Nuestra vida debe manifestar a Dios. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Si siembras para la carne, vas a cosechar. Hiciste algo en tu carne, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, vuélvete. Por eso es la gracia, la misericordia, para que te regreses. No porque cometiste una falta significa que ya estás en condenación. No, la gracia te puede ayudar a crecer hasta que alcances la perfección. Y mientras tanto, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que nos perdona y nos limpia de nuestros pecados, de nuestras faltas. Ahora, como cristianos, ya no somos practicantes del pecado. Aunque cometas un pecado, eso no significa que eres un practicante de pecado. Puedes cometer un pecado, pero no significa que estás en la condición del pecador que eras antes de Cristo. Simplemente estás aprendiendo a vivir sin pecar. Y puedes fallar, pero ¿sabes qué? El Espíritu de Dios en nosotros nos lleva a un arrepentimiento. No nos conformamos a vivir en pecado. Si yo cometo una falta, como cristianos cometemos faltas, sí, pero cada vez debe de ser menos y menos, ¿sí? No podemos mantenernos en una línea estándar de cometer faltas y de ahí no bajo, ¿no? No, es cada vez menos, porque el Espíritu nos contrista, el Espíritu nos aflige cuando pecamos, el Espíritu no nos deja, el Espíritu nos redarguye y nos inquieta para que no nos conformemos a los deseos de la carne. Ese es su trabajo. El trabajo del Espíritu es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es el trabajo del Espíritu, perfeccionarnos. No es de la noche a la mañana. Es, como les decía, Daniel se mantuvo fiel 60 años. Pablo se mantuvo fiel bastantes años también y al final dijo, he peleado la batalla. He acabado la carrera, he peleado la batalla y he terminado la carrera. Amén. Entonces, así es esto, mis hermanos. No te rindas, no te desanimes. Cometes una falta, arrepiéntete y dile, Señor, no quiero seguir de esta manera, ayúdame. Y así va a ser nuestro caminar con el Señor hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos primero al pozo, ¿no? A la sepultura, pero tenemos que morir peleando la buena batalla. Tenemos que morir en fe. Tenemos que morir luchando por alcanzar la perfección. Cuando Cristo venga, mis hermanos, recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y entonces tendremos la imagen perfecta de Cristo Jesús. Así es, mis hermanos, no va a ser antes, sino hasta que Cristo sea formado en plenitud en nuestras vidas. Póngase de pie, vamos a orar y le invito a que se lleve esta palabra en su corazón. Determínese a vivir una vida en el Espíritu.